Monstruos de la Noche. Historia de miedo. No sé ni cómo empezar esto sin que parezca una exageración, pero lo que voy a contarle me pasó de verdad y todavía me cuesta dormir por las noches. Me llamo Raúl, soy de Zacatecas, y hasta hace poco pensaba que todas esas leyendas eran solo eso, cuentos. Pero todo cambió hace exactamente una semana, cuando salí del trabajo más tarde de lo normal. Trabajo como velador en una bodega de herramientas, justo a la orilla de la carretera que va rumbo a Villanueva, y esa noche tenía que cubrir a un compañero que no pudo ir. Todo comenzó como una noche tranquila, con el mismo viento frío que sopla entre los mezquites y los grillos cantando como de costumbre. Me llevé mi café, una lámpara, y me senté afuera a fumar, como siempre lo hago para matar el tiempo. Cerca de las 2 de la mañana fue cuando empezó lo raro. Escuché un lamento, pero no uno común. Era un lamento tan profundo, tan desgarrador, que me heló la sangre. Era una voz de mujer, llorando bajito, como si se estuviera lamentando por algo terrible. Me quedé quieto, escuchando, porque pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda o que una mujer se había perdido en la carretera. Pero al mirar alrededor no había nadie, nada, solo oscuridad y el eco de ese llanto que venía y se iba como si el viento lo arrastrara. Me levanté, tomé la lámpara y me metí entre los arbustos que están justo detrás de la bodega. Caminé unos cuantos metros y el llanto se detuvo. Silencio total, de esos que te aprietan el pecho. Y entonces la vi, a lo lejos, entre los árboles, una figura vestida de blanco, larga, flotando como si sus pies no tocaran el suelo. El cabello negro cubriéndole el rostro, y ese mismo llanto suave, pero ya no parecía triste, sonaba enojado, como con rabia. Me quedé paralizado. Quise moverme, correr, gritar, pero no pude. Me temblaban las piernas y no entendía si estaba soñando, si ya estaba alucinando por el cansancio o si de verdad eso estaba pasando. La figura giró lentamente la cabeza, pero no vi su rostro, solo una sombra negra, como si no tuviera cara. En ese momento, la lámpara que traía parpadeó y se apagó. Me quedé en la más absoluta oscuridad y sentí un escalofrío tan fuerte que me dieron ganas de llorar. Lo siguiente que escuché fue su voz, pero esta vez no fue un lamento. Me dijo, ¿dónde están mis hijos? Con una voz que no parecía humana ni de este mundo. Me giré como pude y salí corriendo, sin mirar atrás. No me detuve hasta que llegué a la bodega, cerré la puerta con llave y me senté en una esquina a rezar con el rosario que me dio mi abuela hace años. Pensé que todo había sido una alucinación. Algo que mi mente inventó por el cansancio. Pero al amanecer, cuando regresó mi compañero, le conté lo que había pasado, esperando que se burlara de mí. Pero no, lo que hizo fue quedarse callado, pálido. Y luego me dijo algo que me dejó helado. A mí también me ha pasado, Raúl. Por eso no me gusta venir de noche. Y lo peor es que eso fue solo el comienzo. No pude dormir en todo el día. Me fui a la casa con los ojos abiertos. Cada sombra me daba miedo. Cada ruido me ponía los pelos de punta. Me metí a la cama. Cerré todas las cortinas. Apagué el celular. Pero ni así pude descansar. Me sentía como si alguien me estuviera mirando todo el tiempo. Como si algo se me hubiera pegado esa noche. Y lo más extraño fue que, cuando me lavé la cara por la mañana, vi una marca en el cuello, como si una mano delgada me hubiera apretado. No tenía morado, pero sí una línea larga, roja, como una quemadura, en forma de dedos. No se lo conté a nadie más. Solo me puse alcohol, hice una oración, y traté de hacerme el fuerte. Esa noche no tenía que trabajar, pero algo en mí no se quedó tranquilo. Me sentía inquieto, como si tuviera que volver al lugar donde la vi, como si algo me llamara. Me fui a la bodega en la tarde, antes de que anocheciera, supuestamente a buscar unas llaves que había dejado, pero en el fondo, no sé, sentía que no iba a poder seguir con mi vida normal si no entendía qué fue lo que vi. Cuando llegué, el portón estaba cerrado, pero la puerta pequeña, la de atrás,
estaba entreabierta. Y eso no era normal. Yo había cerrado todo con llave. Pensé que alguien se había metido a robar. Me metí con cuidado, con un machete en la mano, y todo parecía en orden, hasta que llegué al baño de empleados. La puerta estaba abierta. En el piso había agua, pero no olía a nada, no había fugas, no había nada que explicara por qué estaba todo mojado. En el espejo había marcas, como si alguien hubiera pasado los dedos sobre el vapor, pero nadie se había bañado ahí. Y escrito con esos dedos decía, ¿dónde están? No decía quién, no decía hijos, solo eso, ¿dónde están? Sentí que me temblaba la mandíbula. Salí de ahí y me subí a la azotea de la bodega, desde donde se ve toda la zona del monte. No sé por qué lo hice, tal vez para ver si encontraba a alguien o algo. Y fue entonces, justo al anochecer, cuando la vi de nuevo, más cerca esta vez. Estaba parada al borde del arroyo seco, el mismo que atraviesa la parte trasera del terreno. Su vestido blanco parecía flotar como si estuviera bajo el agua. Tenía el cabello mojado, largo, negro, y su rostro seguía oculto, pero ahora estaba más clara su silueta, y juro por Dios que tenía los pies al revés. No caminaba, se deslizaba, y cada vez que avanzaba, el llanto comenzaba otra vez. Pero era diferente, era más desesperado, como si alguien la hubiera obligado a repetir ese mismo grito una y otra vez. Me escondí tras una lámina, pero no dejaba de verla. Tenía los brazos extendidos, como buscando a alguien, como esperando que alguien se acercara a consolarla. Y yo, por tonto, por curioso, le grité, ¿qué quieres? Y en ese momento levantó la cara, y lo juro por mi madre, no tenía ojos, solo huecos oscuros, y una boca tan abierta, tan deforme, que parecía que se le iba a romper la cara del dolor que traía. No sé cómo, pero logré bajar de la azotea sin caerme. Me metí al cuarto de herramientas, me encerré y me puse los audífonos con música a todo volumen para no escuchar nada. Así me quedé hasta que amaneció, y cuando salí, encontré algo en la entrada, una muñeca, vieja, de trapo, mojada, y con una etiqueta en el cuello que decía un nombre, Camila. Yo no tengo hijos, no conozco a ninguna Camila, y no sé por qué, pero sentí que esa noche, esa mujer me estaba dejando un mensaje, y eso fue antes de que empezaran los sueños. Esa mañana regresé a casa con la cabeza hecha un desastre. No quise tocar la muñeca, la dejé ahí, justo al lado de la puerta de la bodega. Solo la miré por unos segundos, como si eso bastara para entender algo. Pero lo único que sentí fue una tristeza profunda, como si ese pedazo de trapo cargara con un dolor antiguo, pesado. Me monté en la moto y me fui sin mirar atrás. Todo el camino tuve el presentimiento de que alguien venía detrás de mí. No un carro, no una persona, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Sentí el aire más frío de lo normal, como si todo el ambiente estuviera muerto. Esa tarde intenté dormir un rato. Necesitaba desconectarme de todo, pero en cuanto cerré los ojos, comenzaron los sueños. No eran pesadillas normales, eran demasiado reales, como si estuviera atrapado dentro de una historia que no era mía. En el sueño estaba parado frente al arroyo, en la misma zona donde la vi por segunda vez. Había niebla por todas partes, y una mujer gritaba entre los árboles, pero no la podía ver, solo escuchaba los gritos. Gritaban nombres, Camila, Emiliano, mis niños, y de pronto salían dos niños corriendo desde la oscuridad, llorando, buscando a su mamá, pero se perdían en el agua. Y ella los miraba desde lejos, gritando, sin poder alcanzarlos. Me desperté sudando, con el corazón latiéndome en la garganta. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada. Exactas. Revisé el celular, notificaciones en blanco, todo en silencio. Pero en la ventana del cuarto vi una silueta. No era una persona, era como una sombra, parada justo en la calle, sin moverse, como si estuviera mirando hacia mi cuarto. Me levanté como pude, y cuando me asomé, ya no estaba.
pero en el vidrio había una marca, una mano, como si alguien lo hubiera tocado por fuera con los dedos húmedos. No quise volver a dormir. Me senté en la sala. Puse una película para distraerme, pero mi cabeza no dejaba de pensar en la muñeca, en el nombre, en los sueños. Así que al día siguiente decidí hablar con alguien que conocía del pueblo. Don Aurelio, un señor ya grande, que ha vivido ahí toda su vida. Le conté todo, sin ocultar nada. Lo del llanto, la figura, los pies al revés, la muñeca, los sueños. Y cuando terminé, no me dijo que estaba loco. Al contrario, me miró con los ojos muy serios y me dijo algo que me caló el alma. Tú no solo la viste, Raúl, te eligió. Me explicó que según los antiguos, cuando la Llorona se te aparece más de una vez y deja algo contigo, es porque no está buscando a sus hijos. Está buscando quien la escuche, quien le entienda el dolor. Y a veces se queda contigo. No para matarte, no al principio, sino para arrastrarte a su mundo, para que veas lo que ella ve, para que vivas su condena. Y entonces me preguntó algo que me dejó helado. ¿Tú tienes agua cerca en tu casa? Y sí, tengo un tanque atrás, uno de esos grandes de concreto donde cae el agua de lluvia. Siempre ha estado ahí, nunca me importó, pero esa noche, después de todo lo que pasó, fui a revisarlo, y ahí fue donde la encontré otra vez. Esa misma noche, cuando don Aurelio me preguntó si tenía agua cerca, algo dentro de mí se activó, como una alarma, como si ya supiera que algo andaba mal, pero no quería admitirlo. Así que fui al patio trasero con la linterna en la mano. El tanque estaba ahí, como siempre, viejo, agrietado en una esquina, cubierto de polvo, pero no le había prestado atención en años. Me acerqué con cuidado, había silencio. Ni los grillos cantaban, el aire estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese rincón de mi casa. Apunté la luz hacia el agua. No parecía haber nada extraño. Estaba turbia, pero normal. Hasta que me di cuenta de algo, había un mechón de cabello flotando. Largo, negro, enredado. No era mío, no era de nadie que conociera. Me acerqué más, con repulsión y miedo al mismo tiempo. Cuando iba a mover el agua con un palo, escuché el llanto, otra vez, justo detrás de mí. No era fuerte, era bajito, como si alguien estuviera susurrando mientras lloraba al mismo tiempo. Me giré de inmediato. No había nadie, pero el portón de atrás, el que siempre estaba cerrado, estaba abierto de par en par. No entendía cómo. Me fui de espaldas, mirando en todas direcciones, esperando ver algo moverse, una sombra, lo que fuera, pero no apareció nada, solo ese maldito llanto, cada vez más cerca. No aguanté. Entré corriendo a la casa, cerré todo, apagué las luces y me senté en el suelo con la espalda contra la puerta, esperando que amaneciera otra vez. Y entonces empezaron los golpes, primero en la ventana del baño, 3, secos, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, luego en la puerta de la cocina, y después en la ventana del cuarto. Corrí a mirar, pero afuera no había nadie, nada, ni viento, ni animales, ni personas. Pero en el piso, frente a la ventana, había una marca, una huella, como de pie descalzo, pero al revés. El talón estaba donde deberían ir los dedos. Y no era una, eran varias, caminando en dirección a mi tanque de agua. Y eso no fue lo peor. Volví a soñar esa noche. Solo que esta vez no eran solo gritos o imágenes. Esta vez yo era parte de lo que pasaba. Estaba dentro del agua, ahogándome, y veía a una mujer desde el fondo gritándome algo que no podía entender. Sus ojos eran pozos oscuros. Sus manos trataban de alcanzarme, no para hacerme daño, sino como si suplicara que no la dejara sola. Me desperté empapado en sudor, con el sabor a tierra en la boca. Fui corriendo al baño, me lavé la cara, y cuando me miré en el espejo, tenía tierra en el cabello, y el mismo mechón negro de antes, enredado en mi hombro. Eso ya no era una pesadilla, era real. Volví a ver a don Aurelio al día siguiente. Le conté todo.
Se quedó en silencio largo rato, y luego me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Tienes que saber su historia. Si no entiendes lo que le pasó, ella no se va a ir. Me llevó con una señora mayor, doña Concha, que vive cerca del Panteón Viejo. Una mujer de esas que huelen a incienso y hierbas, de las que saben cosas que no están en libros. Le bastó con mirarme a los ojos para decirme: no fue coincidencia que la vieras. Ella está buscando justicia, no paz, justicia. Y me contó algo que nadie más sabía, que hace más de 100 años, en ese mismo terreno donde ahora está la bodega, vivía una mujer llamada Isabela, que tuvo 2 hijos con un hombre casado. El tipo la abandonó, la dejó sin nada. Y una noche, desesperada, bajó al arroyo con los niños en brazos y nunca volvió. Dicen que los encontraron días después, los cuerpos juntos, pero que a ella nunca la enterraron con sus hijos. La familia del hombre no lo permitió. La dejaron en una fosa sola, sin nombre, sin cruz. Y la muñeca que encontré era de la niña, Camila. La gente del pueblo nunca quiso hablar del tema. Dijeron que fue una maldición, y desde entonces, cada cierto tiempo, alguien ve a la mujer llorando en el monte, buscando a sus hijos. Y ahora, por alguna razón, ella me escogió a mí para contar su historia. Y todavía me falta contar lo peor, porque al final, ella me habló. Después de hablar con doña Concha, todo empezó a tener sentido, pero también se volvió más oscuro. Me fui con la cabeza llena de nombres, imágenes, fechas, y un miedo que ya no se sentía como susto, era algo más profundo. Era como si me hubiera metido en un duelo ajeno, en una tragedia que no me pertenecía, pero que ahora me arrastraba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente al tanque de agua, con la muñeca en las manos, esperando. Y a las 3:03 en punto, volvió el llanto. Pero esta vez no estaba lejos. Venía desde adentro de mi terreno. Era como si caminara por el patio, entre la maleza y el concreto. Sentía sus pasos, lentos, arrastrando algo. Me levanté sin pensar, sin miedo. Caminé hacia el sonido, guiado por el impulso de terminar con esto. Y entonces la vi. Estaba de pie, justo al lado del tanque. No se movía, solo lloraba, con ese lamento que ya se me había quedado tatuado en la memoria. Era alta, delgada, con el vestido blanco flotando como si el aire estuviera a su favor. El cabello negro le cubría el rostro, pero sabía que me estaba mirando. No se sentía como cuando la vi por primera vez. Esta vez no era una aparición, era una presencia. Estaba ahí, viva en su muerte. No sé por qué lo hice, pero le hablé. Le dije que sabía quién era, que sabía lo que le habían hecho, que no era justo. Le dije los nombres de sus hijos. Le ofrecí la muñeca, y por primera vez el llanto paró. Silencio total. Levantó la cabeza, y ahí fue cuando la escuché. No con los oídos, con la mente. Fue como si alguien hablara dentro de mí. Su voz no era como la de una mujer normal. Era como una mezcla entre el viento y un susurro ahogado. Me dijo: no los quiero lejos, quiero que me encuentren. Y luego, como una ráfaga de imágenes, vi todo. Vi cómo el padre de sus hijos la empujó. Vi cómo la golpeó. Vi cómo la gente la ignoró. Cómo enterraron a los niños en un lado del arroyo y a ella la dejaron lejos, sola, como si su dolor no valiera. Vi cómo por años gritó desde el otro lado, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sin poder cruzar, porque nadie escuchaba. Esa noche fui hasta el cementerio viejo con don Aurelio. Buscamos la fosa sin nombre. La encontramos entre la maleza, sin lápida, solo tierra y olvido. Don Aurelio me ayudó a poner una cruz. Tallamos su nombre, Isabela A.R., y al lado los de sus hijos Camila y Emiliano. Cuando terminé de poner la muñeca al pie de la cruz, el viento sopló como si el mundo respirara de nuevo. No hubo gritos, no hubo sombras, solo paz, como si el aire se limpiara. Desde esa noche no la he vuelto a ver, pero a veces, a las 3:03, todavía escucho el viento cambiar, y me acuerdo de ella, no con miedo, sino con respeto,
porque anoche vi a la Llorona y entendí su dolor. Han pasado 2 años desde aquella noche y todavía a veces escucho su llanto a las 3:03 de la madrugada. No sé si todo terminó o si apenas comienza. Si esta historia te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos pronto con más historias que parecen ficción, pero son reales.